Gracias al doctor Manuel y al doctor Alejandro por esta amable invitación y bueno, un placer compartir con ustedes esta tarde esta conversación, diría yo, más que una presentación. Y bueno, vamos a básicamente ilustrar lo que ya estaba diciendo Alejandro en relación al uso de la angiotomografía con algunos datos y con algunas imágenes que puse aquí en esta presentación. Vamos a revisar estos temas. Voy a enfocarme un poquito en cómo la angiotomografía nos puede ayudar de hecho, a diagnosticar la enfermedad, pero también a planear estas intervenciones percutáneas que hacemos, ¿no? Y entonces en esos dos grandes rubros he basado esta presentación. Denme un segundo porque no sé por qué motivos se están brincando las diapositivas, no van en orden como las tengo. A ver, ya. No sé por qué. Bueno, déjame, sigo así entonces. Bueno, lo primero que vamos a hacer es revisar este estudio. Este estudio se publicó esta semana. Este estudio, bueno, creo que nos da muchos mensajes y lo quería conversar con ustedes esta tarde y quería empezar por aquí porque otra vez ya lo adelantaba Alejandro. En este estudio lo que hacen es comparar el uso de la angiotomografía contra el uso de la angiografía invasiva. Y bueno, ya vemos aquí que para este punto compuesto, que evaluaron aquí en el Discharge Trial, que se llama, el uso de la tomografía computada se asoció con menos complicaciones durante el procedimiento, comparado con el approach que era hacer uso directo de la angiografía invasiva. Entonces vamos a disecar un poquito este estudio y ya de entrada estoy sentando, digamos, el tono de la conversación porque obviamente voy a seguir insistiendo en este punto a lo largo de mi presentación. Entonces, en este estudio, la conclusión de los autores es que hacer de entrada y primero angiotomografía no fue diferente a hacer de entrada un diagnóstico, una coronariografía diagnóstica, pero este approach de hacer primero la angiotomografía se asoció a menos complicaciones periprocedimiento y a menos revascularizaciones en el seguimiento. Y esto obviamente tiene impacto a largo plazo, como lo podemos ver aquí en esta gráfica. Algo le está pasando, perdón, se brincan 3 o 4 diapositivas cada vez y ya me di cuenta por qué. Voy a tener que, perdonen por la interrupción, pero es que estaban hechas high, no sé por qué, estaban escondidas, ya se me hacía yo muy raro que esto estuviera pasando. Y bueno, ya les presenté ese estudio. Este otro estudio es un metaanálisis que de cierta forma resume un poquito el mismo concepto, pero engloba varios estudios. En este estudio, en este metaanálisis, se incluyen 13 estudios individuales. Y aquí vemos cómo cuando ustedes comparan, en este caso no es la angiografía invasiva diagnóstica de entrada, sino el uso de la angiotomografía contra los estudios de detección de isquemia no invasivos, como podría ser el ECOS-3, el SPECT y estas pruebas de isquemia que hacemos para detectar si el paciente tiene alguna enfermedad isquémica. El hacer angiotomografía en estos estudios, sobre todo en este metaanálisis, pues concluye eso. Miren, esta gráfica muestra el riesgo de infarto al miocardio si tú sometes a tu paciente a un estudio de angiotomografía primero o si lo mandas a hacer esos estudios de estrés o de detección de isquemia funcional. Pues vamos a enfocarnos aquí al fondo, que es el resumen de todos estos estudios juntos. Vale la pena ver cuántos estudios se incluyeron aquí. Ya vimos que en total fueron 13. Muchos de ellos revisaron al paciente en el evento agudo, algunos de ellos en el evento estable,
pero aquí al fondo tenemos el resumen. Vemos cómo hacer una angiotomografía de entrada en lugar de hacer una medicina nuclear o hacer un eco dobuta va a tener menos probabilidad ese paciente de tener un infarto al miocardio en el seguimiento, y esto tuvo una P estadísticamente significativa, ¿no? De hecho, esta es la conclusión en relación a esta gráfica de infarto. Dice, comparado con esos estudios de detección de isquemia funcionales, la angiotomografía se asocia con una menor incidencia de infarto del miocardio y también incrementa el uso de esas medicaciones que le damos al paciente de prevención secundaria, aunque tiene un poquito a incrementar estos procedimientos de revascularización. Esto los incrementa, como lo vemos en esta gráfica aquí, de manera no significativa, pero numéricamente sí hay esa tendencia hacia incrementarlos. Pero bueno, si vamos a pagar ese precio por tener un procedimiento a lo mejor de más, lo vamos a, ese riesgo pequeño que se corre, lo vamos digamos, a pagar de regreso al paciente, disminuyéndole su probabilidad que presente un infarto agudo del miocardio en el seguimiento. Y bueno, esto ya venía, ya lo había presentado, es el estudio de Discharge, donde esta comparación no fue de la angiotomografía contra los detectores de isquemia, sino directamente contra la angiografía invasiva. Y de ahí voy a pasar a este estudio que me gusta mucho, que fue publicado este mes también. Es de un grupo estadounidense, están en California. El grupo se dedica a hacer estos algoritmos de inteligencia artificial, de machine learning, de deep learning, y en este caso desarrollaron este algoritmo donde entrenaron al algoritmo a detectar de manera automática y a cuantificar de manera automática la carga de placa presente en estas angiotomografías. Usaron muchas cohortes diferentes de diferentes regiones del mundo. De hecho, pues vemos aquí en el grupo de pacientes con enfermedad aterosclerótica estable, un grupo de pacientes de Estados Unidos, otro grupo de Asia, y también tenían una cohorte que tenían una mezcla de pacientes con síndromes coronarios agudos y síndromes coronarios crónicos. Y básicamente todas estas cohortes se usaron para entrenar, como ven aquí, training cohorts, para entrenar ese algoritmo, y finalmente se evaluaron en diferentes cohortes. Se hizo la validación y el testing que se llama de este nuevo algoritmo. Entonces, este algoritmo lo que trataba de hacer es ver si esta inteligencia artificial era capaz de reproducir lo que los expertos hacen día a día, evaluando y leyendo esas angiotomografías, y además usaron en un grupo de ellos como comparación también el ultrasonido intravascular. Y se trataba entonces de medir esa estenosis, esa severidad que tienen las lesiones coronarias, y también se trataba de ver si este nuevo algoritmo no solo era capaz de replicar lo que hace el humano, de replicar lo que hace el ultrasonido intracoronario, sino que además de ver si esas mediciones eran pronósticamente relevantes, es decir, eran capaces de asociarse a un mal pronóstico cuando eran severas en el paciente en las que estaban presentes. Entonces, aquí les muestro un ejemplo de cómo ese algoritmo de manera automática, al exponerse estas imágenes de angiotomografía, detecta las lesiones. Vemos ahí en el lado más izquierdo de las imágenes estas reconstrucciones que nos muestran esta enfermedad calcificada ahí en la porción media de esta arteria coronaria. Vemos cómo luego el algoritmo de manera automática las detecta en amarillo, y vemos cómo la placa, lo que es la carga de placa en la pared del vaso coronario, se detecta en rojo. Este algoritmo toma, como vemos aquí, toma 5 segundos en hacer esta cuantificación.
Y el humano toma aproximadamente en promedio unos 25 minutos cuando tienes el software, porque hay que tener el software para hacer estas lecturas y estos trazos, para hacer este mismo análisis. Y aquí está la comparación entre ese algoritmo que es un algoritmo de inteligencia artificial comparado con este experto haciendo estas lecturas y estos análisis de manera manual usando esos algoritmos o softwares que son muy especializados y que se requieren para hacer este tipo de análisis. Y tenemos unas correlaciones que son de 0.92 y 0.90 para la detección del volumen de la placa. Y tenemos estas gráficas de Bland-Altman también hablando de un agreement, un acuerdo, una concordancia muy buena entre el experto y ese algoritmo de inteligencia artificial que solo toma 5 segundos en hacer el análisis de estas angiotomografías. Y lo que les mencionaba, en este estudio no solo se hizo esta comparación contra el experto y de hecho contra el ultrasonido intracoronario, que también fue muy buena, pero también vieron si estas mediciones eran pronósticamente relevantes, es decir, cuando estaba presente una alta carga de placa, que en este caso se definía como más de 238 milímetros cúbicos de placa en el árbol coronario, pues esos pacientes presentaban más eventos en el seguimiento y vemos aquí cómo hay un incremento en ese infarto agudo del miocardio, en esta curva en particular, de esa población con esta carga de placa, comparado con este grupo control, es decir, que tenía menos de esos milímetros cúbicos de placa presente en su árbol coronario. Esto es muy interesante porque no solo la carga de placa a nivel volumétrica tuvo esta asociación, sino también cuando divides a la población entre tener lesiones de más del 50% o tener lesiones del menos del 50%, y vemos cómo aquí la presencia de lesiones del más del 50% detectadas por este algoritmo de manera automática, pues se asocia con este mal pronóstico en el seguimiento que lleva hasta 5 años, ¿no? Entonces, los autores aquí concluyen que este algoritmo de inteligencia artificial, pues, está ya validado y se puede usar para reproducir esas lecturas que se hacen de manera manual y visual por ese experto utilizando esos softwares especializados para esas lecturas, y que bueno, teniendo este software con este algoritmo, pues casi no toma tiempo, se hace de manera automática y obviamente esto hace la lectura de estas imágenes pues de una manera más eficiente y más reproducible seguramente. Voy a seguir avanzando con este índice de las lesiones que les dije que quería evaluar junto con ustedes. Hasta el momento les he comentado y lo quiero dejar para la conversación que vamos a tener luego, que la angiotomografía es igual de buena que el ojo del experto para cuantificar la carga de placa y es capaz, obviamente, de hacerlo de manera automática y en muy poco tiempo. Ahora ya vamos a pasar a lo siguiente, que es decir, cómo se compara esta angiotomografía en algunas lesiones específicas. En este caso voy a continuar con las lesiones calcificadas y luego así nos vamos a ir yendo a ver otros tipos de utilidad que tiene esta información para lo que nosotros hacemos en la sala de hemodinámica, que es tratar estas lesiones. En este estudio se hacía la comparación o se hace la comparación de angiotomografía con la tomografía de coherencia óptica. Para aquellos que no están muy familiarizados, esta tecnología de OCT que le llamamos o de tomografía de coherencia óptica es un catéter intravascular que se introduce en la arteria coronaria y la resolución es de 10 a 15 micrones, casi microscópica, y es capaz de evaluar el contenido de la pared del vaso, pero también de darnos el grado de estenosis y de la carga de placa que hay presente en ese vaso coronario. Y para lo que es muy buena la tomografía de coherencia óptica es para diagnosticar la presencia de calcificación
y por la alta resolución que tiene, pues sus mediciones son muy precisas y muy reproducibles, ¿no? Tenemos aquí que en este estudio, y eso yo creo que no va a sorprender a nadie, concluyeron que la angiotomografía, dado este blooming artifact que a veces vemos en lesiones calcificadas, valora o incrementa la cuantificación de manera ficticia del calcio coronario, y esto en comparación con la OCT pues es una sobreestimación bastante alta. Pero básicamente la tranquilidad que nos da es que es muy buena la detección de calcio, no la cuantificación, pero sí la detección, es decir sí o no tiene calcio es probablemente uno de los mejores métodos para hacerlo. Luego la cuantificación sí tiene problemas por esa sobreestimación que tiene, pero aquí yo creo que lo que vale la pena es cómo hacerlo o utilizar la angiotomografía para detectar esa cantidad y esa distribución de calcio. Ahora, les muestro también otro software que tenemos aquí en el laboratorio, en el Core Lab, donde también, de hecho, este es un software ya aprobado por la FDA, el previo, el que les mostré en la diapositiva previa, que también era operado por inteligencia artificial, aún no está aprobado por la FDA, pero este sí. Este software que lo vende esta compañía, Elucid Vivo, el software se llama Elucid Bio, y tenemos, al revés, la compañía se llama Elucid Vivo, Elucid Bio, y el software Elucid Vivo. Y aquí lo que hace este software, que también utiliza inteligencia artificial, hace una detección de todo el contenido de la composición de la placa. Es decir, va un paso más allá. No solo te detecta el lumen y la carga de placa como tal, sino que además, como lo pueden ver aquí en estos ejemplos, nos dice si ese contenido de la pared del vaso es fibrótico, calcificación o lipídico, y esto nos lo da en áreas, volúmenes y obviamente porcentajes. Este software en particular se validó, de hecho, contra histología, contra cortes de histología reales, y el grupo control obviamente fue avalado por un patólogo, y así es como se ganó la aprobación por la FDA. Entonces tenemos también tenemos y contamos con la opción de hacer esta cuantificación muy detallada de la composición de la pared del vaso, específicamente de la calcificación, como ya lo veíamos, y esto nos lleva a tener la oportunidad de conocer mejor el contenido de estas lesiones y de planear nuestros procedimientos de PCI o de angioplastía de una mejor manera, incluso antes de que el paciente llegue a la sala, ¿no? Y que eso lo podemos conversar un poquito más adelante. Y que otra vez se compara muy bien con los métodos invasivos como la OCT y como el ultrasonido intracoronario. La angiotomografía, en esa planeación que estamos haciendo de esa angioplastía, también nos ayuda a seleccionar, antes de que tengamos al paciente en la mesa de hemodinámica, qué vistas o qué proyecciones vamos a usar para evaluar esas lesiones. No sé si les ha tocado, y esto era muy repetido, por lo menos en mis años de entrenamiento, hacías 12 proyecciones antes de enterarte cuál es la mejor proyección que visualiza mejor esa lesión en particular que estás detectando en el paciente. Pues nada, con la angiotomografía de entrada, aquí te podemos decir si la lesión es del tronco de la coronaria izquierda y está localizada en el ostium. Probablemente la mejor proyección que puedes usar es esa oblicua izquierda a 37 grados con una angulación craneal de 22. Y luego así nos podemos ir hablando de cada uno de estos segmentos coronarios donde pueden aparecer estas lesiones. La mejor forma de visualizar el ostium de la coronaria derecha es en esta angulación. Cuando tenemos una lesión de bifurcación de tronco, podemos usar esta angulación, y cuando tenemos esta lesión en bifurcación de la descendente anterior y diagonal, podemos utilizar esta. Es decir, de manera específica y de manera, ahora sí que dedicada a ese paciente, podemos decir con antelación, antes de que se haga la angiografía, qué vista hay que utilizar, y probablemente eso nos ayudará a ahorrar muchísimo contraste
y el paciente y el operador no recibirán esta cantidad de radiación a la que a veces nos exponemos tratando de buscar la mejor vista para evaluar esa lesión. Entonces, la angiotomografía nos sugiere estas vistas de fluoroscopía que podemos usar para evaluarla, sobre todo en las lesiones de bifurcación u ostiales, que son a veces muy difíciles de encontrar el mejor ángulo para ver, ¿no? Este es otro tipo de lesiones. Estas son lesiones con restenosis intrastent y aquí sí, obviamente, se tiene que tener un protocolo de adquisición y un tomógrafo de muchos cortes para poder tener una adecuada visualización de la parte, digamos, interna de ese stent. Y obviamente, otra vez, la adquisición es muy importante. Hay que usar los filtros que son adecuados para evaluar estas lesiones, porque si no el booming que obtenemos del metal del stent nos van a oscurecer los contenidos. Y bueno, en este estudio donde se comparó la presencia de esta restenosis intrastent contra la angiografía invasiva, pues tenemos básicamente que la identificación fue del 96-95% en cuanto a la sensibilidad y la especificidad de estas detecciones, es decir, bastante buena. Y esta es la correlación que hay entre la cantidad de esa estenosis, del diámetro de estenosis que se llama, detectada por la angiotomografía contra el ultrasonido intracoronario, también una correlación muy alta. Y esto nos hace pensar que la angiotomografía está lo suficientemente validada para estudiar este tipo de lesiones. Obviamente, aquí otra vez enfatizar que la adquisición y los protocolos de adquisición tienen que ser muy específicos para este tipo de pacientes, ¿no? Aquí ahora me voy a mover a un tipo de lesiones que evaluamos muy frecuentemente y que es donde yo parcialmente hice algo de mi doctorado en Holanda. Fue estudiando este tipo de lesiones, estas oclusiones crónicas. Hace muchos años publicamos estos estudios donde de manera consecutiva evaluamos a todos estos pacientes que iban a ser intervenidos por oclusiones crónicas con angiotomografía. Y es increíble ver que esto sigue vigente a pesar de que lo publicamos hace 15 años probablemente, porque la evaluación que se hace de estas lesiones de oclusión crónica siguen siendo y siguen incluyendo este tipo de evaluaciones. Evaluamos qué involucramiento tiene el ostium, si es que están cerca del ostium, qué tipo de entrada tiene esa oclusión, si está cerca de una bifurcación, si la calcificación está más en la entrada. Esto lo vamos a ir viendo uno a uno. Mira, aquí está un ejemplo de cómo observamos aquí la oclusión presente desde el ostium y cómo tenemos esta calcificación muy cerca de la entrada de esta oclusión crónica. Tenemos también la oportunidad de evaluar la morfología de la entrada de esa oclusión y todo esto va a ser determinante para hacer una mejor planeación del procedimiento que se va a hacer. Y esto no se tiene que ir a descubrir al momento que se va a hacer el procedimiento, sino que se puede planear. Sobre todo, que se puede guiar el procedimiento desde antes que se haga. Y miren, aquí está esta aproximación comparando la angioinvasiva con la angiotomografía en la derecha. Vemos que es una entrada muy redondeada, es decir, no está tapered, como se llama en inglés, y que esto a veces no hace que facilite la entrada de la guía en este segmento. Pero el punto y la variable que más determinó el éxito o el fracaso de estos procedimientos fue el estudio de la distribución del calcio en estas lesiones. Nosotros encontramos que cuando el calcio está presente en la entrada o en la salida de la oclusión, esto va a determinar el éxito o el fracaso que vayamos a tener en este procedimiento. Es por eso que es muy importante entender a lo que nos estamos enfrentando antes de intentar hacer uno de estos tipos de procedimientos. Aquí está un análisis muy detallado de los casos de éxito y los casos de fracaso. Vemos aquí en la columna de la izquierda los casos de fracaso y vemos que la mayoría de los casos de fracaso tenían mucha calcificación y sobre todo esa calcificación estaba presente en la entrada de estas oclusiones y es por eso que ese retrograde approach, esa entrada retrógrada a estas oclusiones es muy exitosa en muchos de estos casos porque muchas de las veces el calcio donde está preferentemente localizado es en la entrada anterógrada de esa oclusión. Entonces esto hay que saberlo de entrada
para planear qué tipo de abordaje se va a hacer, ¿no? Y lo vemos ahí que de manera significativa influye en estos procedimientos. Esto de la distribución del calcio dentro de la oclusión lo hemos estudiado también por otros métodos. En este caso usamos el ultrasonido intracoronario. Específicamente utilizamos este algoritmo que es de histología virtual, que nos da esa aproximación de los contenidos de los tejidos que están presentes en esta pared de la arteria coronaria. Y en estas gráficas de la derecha vemos cómo se distribuye esta calcificación desde la parte anterógrada, digamos, desde la entrada de la oclusión, yendo hacia la parte distal. Y esta curva nos habla cómo la mayoría del calcio a nivel angiotomografía, tanto como a nivel del ultrasonido, se distribuye más en la parte anterógrada, digamos, en la entrada de la oclusión, y luego se va diluyendo y es mucho menos hacia la parte media y distal de esa oclusión. Y otra vez, esta información nos ayuda a que planeemos mejor el procedimiento y probablemente se escoja un approach retrógrado para abrir estas oclusiones crónicas antes que un anterógrado. Otro de los determinantes muy importantes es que muchas veces estas oclusiones están dentro de arterias muy tortuosas, y esto hay que otra vez cuantificarlo como está ilustrado en esta diapositiva. Hay que decirle al operador, antes de llegar a la oclusión tienes tantas angulaciones, y estas angulaciones van a determinar cuál va a ser el grado de soporte, qué catéter guía vamos a tener que utilizar, qué tipo de guía vamos a tener que utilizar para llegar a la lesión. La otra variable muy importante es que a veces estas lesiones, estas oclusiones están en segmentos angulados. Es decir, no es un segmento recto donde está la oclusión. Entonces, si tú tratas de empujar una guía de manera recta y continua, pues muy probablemente te vayas a salir del lumen. Entonces ver que esto está angulado y cuánto es la angulación, eso nos sirve para planear otra vez el procedimiento. Y bueno, la otra y última variable es medir esa longitud de la oclusión, que eso también nos puede hablar de qué probabilidades de éxito o de fracaso tenemos para abrir este paciente. Cuando se publicó este estudio, tuvimos la oportunidad de tener este editorial acompañando al reporte original, y aquí el primer autor, Carlo Di Mario, que es un experto en oclusiones crónicas, decía, la mayoría de las veces fallamos porque no sabemos a lo que nos estamos enfrentando, ¿no? No sabemos el path, no sabemos el recorrido de esa oclusión. Entonces, esta angiotomografía nos dice exactamente lo que está pasando dentro dentro del sitio de oclusión. Miren, lo que tenemos aquí a la izquierda es una angiotomografía, y sobre ella hemos usado un software para marcar ese trayecto, esa ruta de la oclusión. Y eso lo hemos hecho a través de ese marcaje que tenemos aquí en diferentes colores. En color violeta, que es lo que yo veo aquí, la parte proximal del vaso antes de la oclusión. Luego vemos en naranja esta side branch que está justo antes de la oclusión. Y bueno, tenemos aquí ya superimpuesta esta información que derivamos de la angiotomografía en la angiografía invasiva. Y luego en esta angiografía invasiva lo que tenemos ya es marcado el trayecto y la ruta que tenemos que seguir con esta guía para poder abrir esta oclusión crónica. Bueno, creo que hasta ahora lo que les he mencionado un poco es cómo hacer este diagnóstico con angiotomografía. Y bueno, les voy a ser honesto, creo que las diapositivas de angiotomografía y FFR que tenía preparadas estaban también marcadas para estar escondidas y no se proyectaron, pero con gusto lo hablamos en la discusión. Y también les he comentado el uso de la angiotomografía no solo para hacer el diagnóstico morfológico, geométrico y funcional, sino cómo guiar ese procedimiento en los diferentes grupos de lesiones en los que podemos usar la información para planear el procedimiento. Y como a manera de conclusión o puntos para la conversación que vamos a tener enseguida, pues eso, la angiotomografía nos sirve como esa puerta de entrada al diagnóstico de enfermedad arterial coronaria. Nos da ya una muy buena idea de ese pronóstico que puede tener el paciente, depende de la carga de placa que tiene. Este análisis no tiene por qué hacerse manual ni por el experto. Esto se puede hacer de manera automática y muy eficientemente desde el punto de vista
de tiempo por un algoritmo de inteligencia artificial. Esto se puede elevar no solo quedándose en lo morfométrico o en lo anatómico, sino a lo funcional, haciendo una FFR derivada de la angiotomografía. Y hemos visto cómo todas estas mediciones hechas por la angiotomografía tienen implicaciones pronósticas. Más importantemente para nosotros los cardiólogos intervencionistas, nos ayuda a planear el procedimiento, nos ayuda a saber a lo que nos estamos enfrentando y sobre todo nos ayuda probablemente a disminuir el riesgo del paciente, como lo hemos visto en esas curvas de Kaplan-Meier, a disminuir sus riesgos de infarto o de miocardio en el seguimiento y a sabiendas de que podemos incrementar un poquito el número de intervenciones por el uso de este método diagnóstico. Bueno, con esto me quedo para y tener tiempo un poco para la conversación.